Buenas tardes, profe. Le presento aquí mi tarea rapidísimo. Bueno, le voy a hablar acerca del muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es un tipo de muestreo probabilístico en cual todos los datos y los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Este sistema funciona a través de un método de sorteo entre un universo de individuos en el que se asigna a cada integrante un número para ser escogido. Por ejemplo, si se necesita seleccionar una muestra de 50 personas entre un universo de 1000, se le asignará a esas 1000 personas un número y a modo de sorteo se seleccionarán 50 números al azar que conformarán las muestras requeridas. Dicho procedimiento garantiza que todos los elementos muestrales tengan la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de una muestra. Esto es súper común, lo vemos todo el tiempo en rifas, sorteos, en la lotería, etcétera. Es un muestreo simple. Las ventajas del muestreo aleatorio simples son las siguientes. Es sencillo de armar las muestras, toma forma equitativa la selección de muestras a partir de una población. En general, todos los individuos de la población tienen iguales oportunidades de ser seleccionados. La población es representativa, siendo el único margen de error la suerte llamada error de muestreo. Es el mejor método a la hora de explicar los resultados, ya que su selección es aleatoria e imparcial. Por la preservatividad obtenida, se pueden realizar generalizaciones con respecto a la población a partir de los resultados de las muestras. Las desventajas son las siguientes. Se requiere una lista completa de todos los miembros de la población. Esta lista debe estar elaborada, completa y actualizada. Las poblaciones grandes es difícil disponer de los datos necesarios para que ese tipo de muestreo, por lo que se recomienda utilizar otra técnica. Tenemos aquí ejemplos del muestreo aleatorio simple, veamos el siguiente ejemplo. Una consultora que realiza auditorías sobre diversas organizaciones decide realizar una investigación en una empresa donde trabajan 500 empleados. Para ello, se lleva a cabo dicho estudio. La consultora debe trabajar sobre una muestra estadística de 50 personas, 10%, por lo que se escoge utilizar el método de muestreo aleatorio simple, para el cual se siguen los siguientes pasos: enlistar con número de 500 empleados de la organización, elegir 50 al azar. Finalmente, aquellos 50 que corresponderán a empleados serán individuos que conformen la muestra. De esta manera quedará conformada la muestra para realizar la investigación, habiendo otorgado a todos los empleados de la organización las mismas posibilidades de ser seleccionados. Ok, seguimos con el muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es un método de muestreo que utiliza las formas de métodos de selección aleatoria. Este se refiere al estudio o el análisis de grupos pequeños de una población. El requisito más importante de muestreo probabilístico es que todos en una población tengan las mismas oportunidades de ser seleccionados. Este método utiliza la teoría estadística para seleccionar al azar un pequeño grupo de personas, muestra, de una gran población y luego predecir que todas las respuestas juntas coincidirán con la población en general. Por ejemplo, es prácticamente imposible enviar una encuesta a cada una de las personas de todo un país para recabar información, por lo que puedes hacer es utilizar el método de muestra de probabilidad para obtener datos que pueden ser muy buenos, incluso aunque se obtenga de una población más pequeña. Tenemos aquí varios tipos de muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico aleatorio simple, tal y como su nombre lo indica, es un método completamente aleatorio que se utiliza para seleccionar una muestra. Este método de muestreo es tan fácil como asignar números a individuos y luego elegir de manera aleatoria números entre los números a través de un proceso automatizado. Finalmente, los números que se eligen son los miembros que se incluyen en la muestra. Existen dos formas en que las muestras se eligen: a través de un sistema de lotería u uso de software de generación de números aleatorios. Esta técnica de muestreo funciona generalmente en grandes poblaciones y tiene tanto ventajas como desventajas. Tenemos también el muestreo estratificado. Este es un método en el cual una población grande se divide en dos grupos más pequeños que generalmente no se superponen, sino que representan a toda la población en conjunto. Durante el muestreo, estos grupos pueden organizarse y luego de estos se puede obtener una muestra de cada grupo por separado. Algo común
en ese tipo de método es organizar o clasificar las muestras por sexo, edad, etnia, etc. Este método divide sujetos en grupos mutuamente exclusivos y elige utilizar un muestreo aleatorio simple para elegir miembros de los grupos. Los miembros de cada uno de estos grupos deben ser distintos para que todos los miembros de todos los grupos tengan las mismas oportunidades de ser seleccionados, utilizando la probabilidad simple. Bueno, seguimos con la media aritmética. Es el valor promedio de las muestras y es independiente de las amplitudes de los intervalos. Se simboliza con X y se encuentra solo en variables cuantitativas. Se encuentra sumando todos los valores y dividiendo por el número total de datos. Esto es muy fácil, nada más tenemos una lista de datos, la cual todos los valores finales que se obtienen del muestreo o de una base de datos, etcétera, se suman y se saca un promedio se suman y se dividen entre el número total de cifras que tenemos. Se suman todas las cifras, todo el valor total, y se dividen en el número total de cifras que se tiene, y así podemos obtener la media aritmética. Ahora seguimos con la media ponderada. La media ponderada es un tipo de media que se otorga diferentes pesos a distintos valores sobre los que se calcula. Una de las medias más utilizadas por su versatilidad es la media ponderada. Se diferencia de la media aritmética en que no le da la misma importancia a todos los datos o valores. De hecho, como veremos más tarde, en realidad la media aritmética es una media ponderada en la que todos los valores son iguales de importantes. La media ponderada se hace más útil, por ejemplo, para calcular notas de una asignatura. Queremos tener en cuenta para valorar la nota final que un alumno haya realizado los ejercicios, los trabajos y haya participado en clase. Claro que no podemos darle la misma importancia que al examen final. En el examen final debe mostrar que efectivamente ha adquirido los conocimientos. Un profesor de matemáticas podría, por ejemplo, indicar que la nota del examen tiene una ponderación del 70%, la realización de ejercicios 20% y la participación en clase el 10%. Para cada uno de los casos anteriores tendremos una nota distinta. Por ejemplo, en el examen 8.5, en los ejercicios 7.3 y en la participación 9.3. ¿Cómo calculamos la media si tenemos valores diferentes con diferentes porcentajes? Para ello utilizaremos la media ponderada. Esto nos indica que cada valor tiene una importancia diferente dentro de una base de datos o una lista con datos diferentes. Aquí la cuestión es utilizar una regla de 3 básicamente para poder obtener los resultados finales y poder dar un resultado final, ya que con esto podemos obtener distintos resultados dependiendo del porcentaje de importancia que tenga cada uno de ellos. La mediana es un estadístico de posición central que parte de la distribución en dos, es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado que a otro. Para calcular la mediana es importante que los datos estén ordenados de mayor a menor, o al contrario, de menor a mayor, esto es, que tengan un orden. La mediana junto con la media y la varianza es un estadístico muy ilustrativo de una distribución, al contrario que la media, que puede estar desplazada hacia un lado o a otro. Según la distribución, la mediana siempre se sitúa en el centro de esta. Dicho sea paso a la forma de la distribución que se conoce como kurtosis. La kurtosis podemos ver hacia dónde está desplazada la distribución. En la moda de varianza, la moda es un valor con mayor frecuencia en una de las distribuciones de los datos. Esto va en la forma en que la columna cuando encontremos dos modas, es decir, dos datos que tengan la misma frecuencia absoluta máxima. Una distribución primordial de los datos es en la que encontramos tres modas. En el caso de la distribución uniforme discreta, cuando todos los datos tienen la misma frecuencia, se puede definir las modas como indicado. Por estos valores no tienen utilidad, por eso algunos matemáticos califican esta distribución como sin moda. El intervalo de moda es la mayor frecuencia absoluta cuando tratamos con datos agrupados antes de definir la moda. Se ha de definir el intervalo modal. Ok, bueno, la moda como tal es se representa por el dato más repetido en una serie o una base de datos.
así de fácil. Y por último tenemos la varianza, que es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula con la suma de los residuos al cuadrado divididos en el total de observaciones. También se puede calcular como la desviación típica del cuadrado. Dicho sea de paso, entendemos como residuo a la diferencia entre valor de una variable en un momento y el valor medio de toda la variable. Antes de ver la fórmula de la varianza debemos decir que la varianza en estadística es muy importante, ya que aunque se trata de una medida sencilla, puede aportar mucha información sobre una variable en concreto. Pues eso es todo, profe. Muchísimas gracias por su atención y por el tiempo que le robé. Hasta luego.